1180. El periódico Weekly World News cautivó a sus lectores al asegurar que el vuelo Santiago 513 había aparecido en Porto Alegre, Brasil. Este avión comercial supuestamente se había desvanecido en 1954, tras despegar de Aquisgrán, Alemania. El relato inventado describía un aterrizaje automático perfecto, donde los oficiales encontraron 92 esqueletos sujetos a sus asientos. Un piloto esquelético, sosteniendo los mandos y motores que seguían funcionando tras 35 años. Aunque esta historia de tabloide fue puro sensacionalismo, la historia de la aviación oculta desapariciones realmente aterradoras y sin resolver. Vamos a explorar casos históricos reales, donde las aeronaves se esfumaron, dejando pistas que apuntan desde bombarderos perdidos hasta mensajes finales misteriosos. Mucho antes del radar moderno, los océanos profundos devoraban vuelos célebres. El 2 de julio de 1937, la icónica aviadora Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan se esfumaron mientras intentaban dar la vuelta al mundo. Volaban en un Lockheed Electra desde Nueva Guinea hacia la isla Howland, una masa terrestre diminuta a 4.023 kilómetros de distancia, cuando transmisiones erráticas de radio indicaron mal clima y poco combustible. A pesar del apoyo del buque Itasca del Servicio de Guardacostas estadounidense, el avión desapareció. Un rastreo masivo no arrojó resultados. Las hipótesis abundan hoy en día. Si estrellaron en el atolón Nikumaroro, sucumbiendo al entorno, fueron capturados por las fuerzas japonesas en expansión. Earhart sobrevivió con una identidad oculta. Casi 90 años después, el Pacífico protege con fuerza su misterio. Una búsqueda igual de gigantesca ocurrió el 5 de diciembre de 1945, fijando el Triángulo de las Bermudas en la mente del público. 5 bombarderos estadounidenses TBM Avenger, llamados Vuelo 19, salieron de Florida en una misión rutinaria de práctica. 14 tripulantes eran guiados por el teniente Charles Taylor, un piloto veterano. Horas después, los reportes radiales revelaron que todas las brújulas magnéticas de las aeronaves habían fallado a la vez. Taylor informaba con desesperación sobre islas desconocidas, una gran desorientación y un océano con aspecto extraño. A las 19:04 de la tarde, la última transmisión llena de estática anunció que caerían al Atlántico por falta de combustible. La Marina organizó un rescate sin precedentes, pero halló un silencio total. Ya que balsas, restos o manchas de aceite aparecieron, dejando a 14 hombres y 5 bombarderos borrados por completo. Mientras, unos aviones se pierden por desorientarse, otros se esfuman bajo sospechas criminales. El 30 de enero de 1979, el vuelo de carga 967 de Varig, un Boeing 707, despegó de Tokio hacia Los Ángeles, exactamente 30 minutos después. Cada rastro en el radar y señal de radio se detuvo. El elemento insólito era el cargamento. El avión transportaba 153 pinturas originales del legendario artista japonés brasileño Manabu Mabe, valoradas hoy en más de €1 millón. Esta inmensa fortuna alimentó las especulaciones. Sufrió la tripulación una descompresión catastrófica, volando inconscientes hasta agotar el combustible. ¿O fue un robo de arte planeado minuciosamente hacia una pista remota, con la tripulación eliminada y los lienzos vendidos en mercados negros? Los investigadores nunca han recuperado un solo tornillo o cuadro. Igual de siniestro es el vuelo 7 de Pan American, un Boeing 377, llamado Clipper Romance de los cielos. El 8 de noviembre de 1957, salió de San Francisco a Honolulu, con 44 almas a bordo. Días tras desaparecer sin señales de auxilio, 19 cuerpos y restos
fueron hallados muy al norte de la ruta prevista, indicando un desvío de 20 minutos. El análisis forense reveló niveles altos de monóxido de carbono en víctimas, incluyendo al piloto. Las marcas de fuego en los restos probaron que el incendio inició tras el impacto. Los investigadores señalaron dos sospechosos principales. William Harrison Payne, un pasajero hundido en dudas, compró un boleto de ida para cobrar una deuda falsa. Antes de subir, alteró su testamento y compró seguros de vida masivos que pagaban el doble por muerte accidental. Su cuerpo nunca apareció. El segundo sospechoso era Eugene Crosthwaite, un sobrecargo descontento con sed de venganza contra Pan Am, quien recientemente mostró explosivos a sus parientes. Sin el fuselaje principal, el sabotaje no se probó, dejando el caso sin determinar. El 31 de octubre de 1999, un Boeing 767 con 217 personas cayó directo al Océano Atlántico, cerca de Massachusetts. No hubo superviviente. La grabadora de voz de la cabina reveló una historia que desató una crisis diplomática internacional. El primer oficial de relevo, Gamil Al-Batouti, estaba solo al mando. Desconectó el piloto automático. Repitió varias veces la frase en árabe, Tawakkalt ala Allah, que significa confío en Dios, mientras empujaba la palanca forzando al avión a un descenso picado. Cuando el capitán horrorizado regresó corriendo a la cabina e intentó levantar la nariz, Al-Batouti siguió empujando hacia abajo, y luego cortó el paso de combustible a los motores. Las autoridades estadounidenses concluyeron que fue un acto deliberado. Los oficiales de aviación de Egipto rechazaron furiosos el hallazgo, alegando una falla en los controles de elevación. Para avivar las teorías, 33 oficiales militares egipcios de alto rango viajaban a bordo. Fue un suicidio, un complot de asesinato político, un encubrimiento de algún gobierno. El Atlántico aún guarda esa respuesta. El 2 de agosto de 1947. El vuelo CS-59 de British South American Airways, un híbrido Lancastrian llamado Stardust, despegó de Buenos Aires hacia Santiago de Chile. Viajaban 11 personas, entre ellas un emisario real, que llevaba documentos confidenciales, y un pasajero sospechoso de contrabandear un valioso diamante. A pocos minutos de aterrizar, el operador de radio mandó un extraño mensaje en código Morse. La transmisión cerraba con un término. Stendek, el receptor en tierra, confundido, pidió explicaciones. El operador de radio lo repitió. Stendek, Stendek. Luego las frecuencias enmudecieron. Por 51 años, criptógrafos, lingüistas y expertos intentaron descifrar ese vocablo. Era anagrama sobre el descenso, una alerta en clave por el equipaje diplomático, una muestra de falta de oxígeno. Da 1998, unos montañistas hallaron restos saliendo de un glaciar en el lejano monte Tupungato, a unos 5.182 metros de altura. Los análisis forenses demostraron que el avión topó con la corriente en chorro. Vientos de gran altitud poco conocidos en 1947. Esas ráfagas frenaron el avance. Los navegantes erraron su ubicación e iniciaron el descenso entre nubes densas. Estando sobre la cordillera, chocaron directo contra la montaña. El golpe causó una avalancha que ocultó los restos medio siglo. Los papeles del gobierno no aparecieron. El diamante nunca se encontró. El significado real de Stendek jamás ha sido aclarado. El 16 de marzo de 1962, un Lockheed Super Constellation rentado por el ejército estadounidense despegó de California transportando a 93 soldados de las fuerzas especiales y 3 oficiales survietnamitas rumbo a Saigón. Hay unos 2.896 kilómetros al oeste de Guam. Tras un reporte de posición tranquilo y normal, ocurrió algo trágico. Un barco cisterna de Liberia en la zona reportó haber presenciado una escena espantosa. Un destello brillante cruzó el cielo nocturno, seguido por 2 bolas de fuego visibles que caían al océano a distintas velocidades. El ejército de los Estados Unidos
desplegó un rastreo enorme por más de 518.000 kilómetros cuadrados de mar. No jalaron absolutamente nada. La Junta Aeronáutica Civil dedujo que el aparato se destruyó en el aire por una explosión, pero el Super Constellation era un avión famoso por su resistencia, y un estallido espontáneo a altura de crucero era casi inviable. Sabotaje. Un misil. Una detonación accidental de armamento militar secreto a bordo. ¿Cómo no se recuperó ningún resto? Los 93 militares nunca se agregaron al monumento a los veteranos de Vietnam. Sus familias cargan con esa herida hasta el día de hoy. El 10 de marzo de 1956, en pleno auge de la Guerra Fría, un bombardero Boeing B-47 Stratojet de la Fuerza Aérea estadounidense partió de Florida hacia una base extranjera, no revelada en Marruecos. A bordo llevaba 2 cápsulas de material nuclear apto para armamento. La aeronave realizó su primer reabastecimiento de combustible en el aire sin novedades. Luego, bajó por una densa capa de nubes a 4.267 metros, para un segundo encuentro de recarga sobre el mar Mediterráneo. Jamás salió de las nubes. 3 tripulantes y 2 núcleos nucleares desaparecieron. Y el gobierno estadounidense, horrorizado por una fuga radiactiva, o algo peor, como el rescate del material por una potencia enemiga, organizó la mayor búsqueda naval en tiempos de paz de su historia. Las flotas británica y francesa se unieron a la tarea. Voltearon el Mediterráneo por completo. No encontraron nada, ningún resto, ningún cuerpo, ningún material nuclear. Hasta hoy, 2 núcleos de material nuclear militar descansan en algún punto del fondo marino. El 21 de julio de 1951 años, un Douglas DC-4, con 37 personas a bordo, despegó de Vancouver, Canadá, en dirección a Tokio, Japón, con una escala planeada para cargar combustible en Anchorage, Alaska. El trayecto apoyaba directamente el puente aéreo de la Guerra de Corea. 90 minutos después de salir de Anchorage, bajo una fuerte lluvia, congelamiento severo y visibilidad nula, el avión quedó en completo silencio sobre el lejano valle de Susitna, en el corazón de la cordillera de Alaska. El capitán, Victor Fox, era un piloto experimentado, y el aparato era resistente. Sin embargo, la naturaleza indómita de Alaska es un lugar donde las cumbres rebasan los 3.048 metros. La nieve sepulta todo, y los veranos son breves y hostiles. Equipos militares canadienses y estadounidenses buscaron por meses cubriendo miles de kilómetros cuadrados. No jalaron nada, ni un ala, ni un asiento, ni un cuerpo. El DC-4 se convirtió en la primera gran pérdida de aeronave de dicho puente de transporte y sigue siendo uno de los extravíos más desconcertantes en la aviación norteamericana. ¿Cómo desaparece por completo un avión enorme en Alaska sin dejar un solo rastro? Comparte tus ideas abajo. El 1 de junio de 2009, un Airbus 330 que viajaba de Río de Janeiro hacia París se borró de las pantallas de radar sobre el Océano Atlántico. A bordo iban 228 personas de 33 naciones distintas. No hubo supervivientes. Tomó 5 días localizar los primeros restos flotando en el agua. Sí requirieron 2 años para hallar las cajas negras, situadas en la llanura abisal marina, a más de 3.218 metros de profundidad. Los registros expusieron algo que sacudió a toda la industria de los aviones. La aeronave se metió en una tormenta eléctrica severa a gran altitud. Cristales de hielo taparon los medidores externos de velocidad aerodinámica. El piloto automático, incapaz de entender datos contradictorios, se apagó y devolvió el mando a los tripulantes, en la oscuridad total, sin un horizonte a la vista. Los pilotos, asustados, hicieron algo incomprensible. Levantaron la nariz del avión y la mantuvieron arriba. Provocaron que un reactor perfectamente funcional entrara en una pérdida de sustentación prolongada, cayendo del cielo como una hoja directo al mar. La investigación oficial francesa responsabilizó a los sensores de velocidad, pero la realidad oculta era más sombría. En la era de la automatización,
Los pilotos estaban perdiendo las destrezas de vuelo manual que las generaciones previas dominaban. Varios parientes de los fallecidos aún piensan que la aerolínea y la constructora ocultaron fallas de mayor peso. El 14 de agosto de 2005, un Boeing 737 despegó de Lárnaca, Chipre, hacia Atenas, Grecia. Tras 20 minutos de ascenso, los controladores perdieron el contacto, pero el avión no cayó, siguió volando. Por casi 3 horas, viajó en silencio con el piloto automático por el espacio aéreo europeo. Cazas griegos F-16 salieron a interceptarlo. Lo que vieron por las ventanas de la cabina fue una pesadilla. El asiento del capitán estaba vacío. El primer oficial yacía sin vida sobre los controles. Las máscaras de oxígeno de los pasajeros colgaban por toda la cabina. Doqui pronto, los pilotos de combate vieron algo imposible. Un joven entró a la cabina. Su nombre era Andreas Prodromo. Era un sobrecargo de 25 años con formación básica de piloto. Se mantuvo consciente, usando botellas de oxígeno portátiles. Se sentó en el puesto de mando. Sujetó los controles. Transmitió señales de auxilio por radio varias veces, pero el equipo seguía en la frecuencia de Chipre, a cientos de kilómetros atrás. Nadie escuchó sus llamadas desesperadas. El combustible se terminó. Los motores se apagaron. El Boeing 737 se estrelló en una montaña al norte de Atenas. Las 121 personas a bordo murieron. La causa: un equipo de tierra hizo una prueba de presión antes del vuelo y olvidó cambiar el dial de manual a automático. Un solo dial descuidado convirtió a un avión en una tumba voladora. El 25 de mayo de 2003, en el aeropuerto 4 de febrero en Luanda, Angola, un Boeing 727 con matrícula N8442 llevaba más de un año parado por un pleito financiero, y esa tarde, el avión encendió motores de repente. Su transmisor de posición fue apagado. Avanzó por la pista sin permiso. Ciro movía de forma extraña, como si quien estuviera al mando no conociera bien la nave. Luego despegó, giró hacia el océano Atlántico, y nunca más se volvió a ver. Las únicas 2 personas que estaban cerca eran Ben Charles Padilla, un mecánico aeronáutico estadounidense, y su asistente, John Mutanto. Aquí lo increíble: un Boeing 727 requiere 3 personas para operar. Ni Padilla ni Mutanto tenían licencia para volarlo. Esto ocurrió menos de 2 años después del 11 de septiembre. La inteligencia de Estados Unidos, el FBI y la OTAN entraron en pánico total. Un enorme avión comercial cargado con miles de litros de combustible se había esfumado, y temían que reapareciera como una bomba. Si activaron redes de satélites globales. Ciro movilizaron agentes por toda África y Medio Oriente. En 2005, el FBI cerró el caso discretamente. El Boeing 727 jamás fue localizado. ¿Cómo es que un reactor comercial tan grande desaparece sin dejar huella? ¿Dónde crees que aterrizó? Deja tus teorías más locas en los comentarios. El 19 de diciembre de 1995, un avión de transporte militar Antonov An-72 despegó con 13 personas, entre ellas un comandante de alto rango, que supuestamente poseía secretos militares confidenciales de la era post-soviética. A menos de 2 horas de vuelo, mientras cruzaba las accidentadas montañas del Hindu Kush, el aparato desapareció del radar, sin señal de auxilio. Sin chaga negra, sin restos. El An-72 fue diseñado específicamente para operar bajo las condiciones más severas del planeta. La tripulación era de élite. Los sistemas de rastreo satelital no detectaron explosiones, incendios ni anomalías térmicas. El avión simplemente se esfumó en medio de una de las regiones más vigiladas del mundo. Equipos de búsqueda de varias naciones rastrearon la cordillera. Aldeanos en valles remotos de Pakistán informaron haber escuchado un avión enorme volando inusualmente bajo esa noche. Sus relatos fueron descartados por las autoridades. Años después, surgieron documentos parciales de archivos kazajos
que sugerían actividad criminal, posiblemente vinculada al tráfico ilícito de armas o a una fuga encubierta, pero casi todos los detalles importantes habían sido censurados. La verdad sigue sepultada en expedientes secretos. El 23 de junio de 1950, un Douglas DC-4, con 58 personas a bordo, desapareció sobre el lago Michigan, convirtiéndose en el desastre de la aviación comercial más letal en la historia de los Estados Unidos en ese momento. A las 21:13 de la noche, el capitán Robert Lind solicitó una altitud menor para descender por debajo de un violento sistema de tormentas eléctricas que se extendía desde Milwaukee hasta Chicago. El control de tráfico aéreo rechazó la solicitud porque el espacio aéreo inferior estaba congestionado. Esa negativa fue la última comunicación. A la mañana siguiente, la Guardia Costera descubrió una escena espantosa: una enorme mancha de aceite, cojines de asiento, mantas, documentos, restos humanos violentamente fragmentados, lo que indicaba un impacto de velocidad extrema. A pesar de meses de estudios con sonar y operaciones de buceo, el fuselaje principal nunca fue localizado. El fondo del lago Michigan está cubierto por una capa de sedimento blando de hasta 12 metros de espesor. Los investigadores concluyeron que los restos del DC-4 atravesaron directo la columna de agua y fueron tragados por completo por el lodo, quedando sellados para siempre. ¿Cuál de estos casos crees que esconde la verdad más oscura? Déjalo en los comentarios. Si este video te resultó informativo, no olvides activar la campanita, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.